Continuamos con la cobertura de la CADE 2016 para Semana Económica y la Universidad del Pacífico. En esta ocasión estamos con Daniel Camac, vicepresidente comercial de Engie. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, ya habiendo terminado el tercer trimestre, casi al cierre del año, ¿cuál es el balance que haces para la empresa y cuáles son sus perspectivas hacia el siguiente año? Mira, Engie Energía Perú es de hecho una de las principales generadoras que existen en el mercado peruano. Nosotros tenemos una capacidad instalada de más o menos 2.800 megavatios y tenemos un portafolio de generación muy diversificado en términos de tipos de fuentes de combustible. Tenemos centrales hidroeléctricas, centrales que utilizan el gas natural, ¿no? Y próximamente estamos también en la construcción de una planta solar en el sur del país. Entonces eso sin duda nos ha convertido en un actor importante desde hace muchos años en el mercado eléctrico peruano. Tenemos 18 años en el sector y sin duda ese portafolio de generación nos ha permitido pues tener también un portafolio de clientes muy balanceado entre empresas del sector productivo principalmente del país, así como las empresas distribuidoras que abastecen a los consumidores en general de las casas, de las residencias, ¿no? Nuestros principales clientes vienen del sector minero, también tenemos clientes que tienen que ver con acería o con otras industrias de vidrios, papelera, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de coyuntura del sector energético un poco es el gasoducto surperuano, ¿no? Todos los problemas que hay con este proyecto y que este proyecto tal vez se aplace un tiempo, ¿tiene algún impacto en las operaciones de ustedes, por ejemplo, en su central del nodo energético? Mira, en general yo creo que el gasoducto al sur debe ser, digamos, uno de los proyectos más relevantes en general del sector energético y sin duda tiene impacto no solamente en las operaciones nuestras como el nodo energético, creo que va a tener un impacto en el sector eléctrico, ¿no? Entonces yo creo que el gasoducto, independientemente digamos cuál es el proceso que se lleva a cabo, pero lo que sí podemos mencionar es que es una infraestructura que el país necesita, ¿ya? Y es una infraestructura que debería llegar, digamos, alrededor del 2020, porque ello permitiría que, por ejemplo, plantas como las nuestras del nodo energético utilicen gas natural y dejen de utilizar diésel, que dicho sea de paso no solamente tiene precios altos, sino también, digamos, genera obviamente mayores emisiones de CO2 que una tecnología con gas natural. Pues el nodo energético que en este caso Engie ha instalado es una planta de 500 megavatios que en gas natural podría llegar a operar casi con 900 megavatios y el cual le daría la sostenibilidad energética al sur del país, que a su vez, dicho sea de paso, como sabes, tiene mucho crecimiento en términos de desarrollo de minería, mucha demanda eléctrica, pero no tiene grandes proyectos de generación. Entonces el nodo energético, conjuntamente con el gasoducto, son los elementos que de manera conjunta pueden dar ese equilibrio energético que se necesita para el largo plazo. ¿Y qué medidas han tomado ustedes ante esta incertidumbre que genera todo el tema del proyecto, ¿no? ¿Han tomado alguna medida, digamos, para resguardar el tema de que si existe la viabilidad o no del proyecto ante esta incertidumbre? ¿Han reaccionado de alguna manera? Mira, nosotros en el sur, de hecho somos la única empresa privada que tiene un complejo energético muy grande con diferentes insumos de combustible, ¿ya? En la ciudad de Hilo tenemos un complejo, tenemos la central de reserva fría, tenemos el nodo energético, tenemos inclusive una central que opera también con carbón de 100 megavatios, una central muy pequeña, pero todo ese conjunto en realidad le da el soporte necesario hasta que el gasoducto pueda llegar. Nosotros tenemos un contrato de concesión con el Estado en el caso del nodo energético que le damos la seguridad energética con esta planta, pero que el beneficio para el consumidor va a ser mayor cuando el gas natural llegue. Yo creo que hacia futuro, digamos, si no se desarrolla el gasoducto, va a ser muy difícil que operaciones con gas natural se puedan utilizar en el sur del país, y eso sí va a generar un impacto económico porque tiene que ver con el sistema de precios, tiene que ver con la tarifa hacia el consumidor
en esa zona del país y creo que no hay muchas alternativas. Lo otro que quedaría es importar gas, digamos, de alguna manera, gas liquefactado, pero hay que desarrollar otro tipo de industria. Yo creo que no es una solución en el mediano plazo, ¿no? Quizás a largo plazo. Ahora, en el mercado energético existe una diferenciación en cuanto a las tarifas, ¿no? En el caso de los clientes libres, más o menos ¿cuál ha sido la evolución del precio en los contratos? El Estado hace varios años tomó la decisión de anticiparse, digamos, a la demanda y poner oferta, porque no hay que perder de vista que lo peor que le puede pasar al país es que haya demanda y no haya oferta, porque eso sí genera racionamiento, genera costos muy elevados. Entonces es que en algún tiempo, hace muchos años atrás, nos ha pasado. Entonces creo que racionalmente se han tomado las decisiones para tener infraestructura. Lo que ha pasado es que más bien la demanda se ha retrasado, ¿no? Acuérdate que se han retrasado muchos proyectos mineros importantes, Tía María, Conga, algunas ampliaciones de algunas otras empresas mineras. Todo eso ha hecho que hoy día tengamos una sobreoferta de al menos 50-60% que existe en el mercado. Y cuando hay sobreoferta, los precios disminuyen. Entonces, ¿y quién se beneficia de esa disminución de precios? Es justamente la industria, ¿ya? Ahora, ciertamente los generadores en este esquema de competencia, porque el segmento de generación es una industria en competencia, ¿ya? No es una industria regulada. Entonces, la propia competencia hace disminuir los precios. Y los precios a los cuales nosotros hemos vendido en los últimos años no solamente ha bajado para estas empresas industriales, sino también para las empresas distribuidoras. Lo que ha pasado es que las empresas distribuidoras no han pasado esa reducción de costos al consumidor final por un esquema tarifario y que tiene que ver básicamente también con la forma como se estructura la tarifa hacia el consumidor final. Es algo que regulatoriamente entiendo que Ocinermin ha ido corrigiendo en los últimos meses y esperamos que eso llegue pues a una convergencia. ¿Hacia dónde va a ir la estrategia del 2017? Tal vez hacia un lado más comercial que operativo, y si es así, ¿cómo se reperfila la cartera de Engie? Mira, ciertamente, para ser muy sinceros, este nivel de sobreoferta y esta disminución de precios obviamente afecta los ingresos esperados hacia futuro, ¿no? Porque se esperaba vender a un mayor precio, ¿no? En ese contexto nosotros lógicamente aún hemos tomado decisiones de inversión ya hace varios años que estamos tratando de cerrar, ¿no? Entonces ahora dentro de unos meses o de unas semanas vamos a poner en operación una nueva planta de generación aquí en la zona de Chilca, que es un ciclo combinado pequeño, y como te comentaba estamos en construcción de una planta solar en el sur, que debe entrar en operación hacia finales del 2017 o el primer trimestre del 2018. Con eso creo que vamos a esperar un poco a que el mercado se vuelva a reactivar, vuelvan a realizarse, digamos, o a hacer una realidad de estos proyectos mineros, y con lo cual podríamos tomar nuevas decisiones de inversión, ¿no? Entonces, por ahora, además de estos dos nuevos proyectos que están por entrar en operación, van a esperar un tiempo. En cuanto a nueva oferta de generación, pero lo que estamos haciendo es diversificarnos en cuanto a los servicios que damos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con los temas que se comentan en CADE, innovación, más energías renovables, más energías, digamos, dedicadas al consumo. Ya no tienes que construir centrales, pues tú puedes poner, digamos, una solución energética directamente en las casas, por ejemplo, de los consumidores. Entonces, todo ese tipo de cosas es las que estamos viendo ahora para digamos, dar una solución que al final de cuentas para el consumidor también va a traducirse en un ahorro importante en su factura, ¿no? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Continuaremos nosotros con la cobertura de la CADE 2016 en Semana Económica, y gracias a la Universidad del Pacífico.